buen día para todos. El día de hoy vamos a trabajar un tiempo gramatical denominado pasado perfecto progresivo o pasado perfecto continuo, es lo mismo, ¿sí? Este tiempo gramatical es aquel que se utiliza para referirnos a acciones del pasado que sucedieron y fueron interrumpidas por otra acción del pasado. Acá tengo un ejemplo en español para que podamos entender. El niño había estado llorando por horas hasta que su mamá llegó. Entonces esta fue la acción. El niño había estado llorando por horas del tiempo pasado perfecto progresivo y fue interrumpido por esta situación hasta que su mamá llegó. El tiempo pasado perfecto progresivo siempre va acompañado después por un pasado simple. Eso es lo primero que debemos saber. Debe ir acompañado con un pasado simple para que quede completa la acción. Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es trabajar solo esta parte. Vamos a manejar la estructuración gramatical de lo que es el pasado perfecto progresivo. Ya después, más adelante, a medida que nosotros vamos cogiendo y vamos entendiendo más la gramática, teniendo las bases gramaticales para poderlos expresar en inglés, ahí sí ya empezamos a formar textos complejos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con la estructuración gramatical del pasado perfecto progresivo. Vamos a analizar una oración desde el español para poder empezar a construir y entender cómo es la fórmula gramatical de este tiempo, de structure. Acá tengo uno. Bueno, Marcos había estado estudiando desde ayer, ¿sí? Entonces miremos acá. Marcos, ¿quién es? Es el sujeto de la acción. Entonces yo de una vez voy a empezar a construir mi fórmula. Subject. Ojo, recordemos que el sujeto no siempre va a ser solo un pronombre personal, es simplemente el que realiza la acción. En este caso es Marcos, dimos el nombre. Plus, acá nos dice había. Esa es la palabra clave, es la que nos va a dar el auxiliar de este tiempo gramatical. Recordemos que el tiempo gramatical utiliza un auxiliar. Nosotros en el presente perfecto hablábamos de un have y un has, ¿cierto? Para decir yo he estudiado. Ahora voy a decir yo había estudiado. Entonces lo que debo hacer es colocar la forma pasado de este verbo que también es auxiliar. ¿Cuál es? Recuerden, had. La ventaja, aquí entonces coloco mi had. La ventaja es que es un solo auxiliar para cualquier sujeto que estemos hablando, sin importar si a veces estamos trabajando con una tercera persona. Listo. Subject plus had. Luego dice estado. Esta es otra parte importantísima. Se podría decir que es como un auxiliar de apoyo, ¿sí? No es el auxiliar principal, pero es de apoyo porque todas las oraciones en presente perfecto y progresivo van a tener esa palabra. ¿Y cuál es ese estado? Estamos hablando del verbo to be. El verbo to be, recuerden que es el verbo to be, ser o estar, ¿cierto? ¿Y quiénes son el verbo to be, ser o estar en presente? Am, is, are. Listo. ¿Y cómo es en pasado? Ya no es ser o estar, sino era o estaba o estuvo. ¿Y cómo es ese era o estaba? Lo reemplazábamos por was o were. Ahora vamos a trabajar en su forma participio. Ya no es era o estaba, ¿qué es? Sido o estado. ¿Sí? ¿Quién es el sido o estado? Es el been. Esta es la forma del verbo to be en su forma participio. Vamos a trabajar el been, que es el verbo to be y significa sido o estado. Y en este caso necesitamos la forma estado. Entonces la fórmula me dice que coloque el verbo to be en su forma participio. Muy bien, ahí ya lo colocamos y de paso estamos haciendo como un repaso, una retroalimentación de las cositas gramaticales. Listo, ya llegué aquí. Ahora me dice estudiando. ¿Qué vemos en este verbo? Estudiando, la terminación ando, endo. ¿Qué tiempo es?
progresivo, o continuo. Entonces el verbo va a llevar el ing. Ojo, el ing, el ing. Cuando nosotros estamos aprendiendo inglés y hemos llegado a este tiempo gramatical, ya debemos tener presente perfecto, ¿sí? Pasado perfecto, y ya debemos tener el presente continuo o pasado continuo. O sea, que ya conocemos las normas del ing. Nosotros como docentes no podemos darle a un estudiante un tiempo presente perfecto progresivo si no conoce lo que es un perfecto y mucho menos si no conoce lo que es un progresivo. Entonces, todo el tiempo estas normas se deben estar trabajando, ¿cierto? De todas maneras, si no nos acordamos muy bien, si de pronto a veces no las llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, hay que recordarlas. Aquí encuentran también un video que se llama Normas del ing, ¿sí? Para que lo vean si quieren repasarlo, si no es necesario no lo hagan, ¿sí? Ahí está explicado de manera detallada. Repasémoslo aquí rapidito con 3 ejemplitos, como para que no nos quede así pasarle por encima. Por ejemplo, el verbo bailar, dance. Yo le quiero poner el ing, ¿qué me dice la norma? Que cuando el verbo termina en e, elimino la e y le coloco ing, entonces queda dancing. Esa es la primera, la estoy repasando de forma rápida. Cuando el verbo termina en im, por ejemplo, lie, mentir, ¿qué debo hacer? ¿Qué me dice la norma? La norma me dice, elimine esa ie y coloque la y más el ing y queda lying, mintiendo. Siguiente, verbo begin, verbo comenzar o empezar. ¿Qué dice la norma? Que cuando el verbo termina, esta es la más larguita, ¿no? Consonante, vocal, consonante y se lleva acento en esa última sílaba, ¿qué debo hacer? Me dice, duplique la última consonante más el ing, pero ojo porque hay 3 letras que no aplican a esta norma que yo les llamamos, en las normas les decimos letras prohibidas. Si la última consonante es una X, una Y o una W, no es de esta norma, no se puede duplicar la letra. ¿Listo? Sería de la última. ¿Y cuál es la última norma? Es muy sencillo. Por ejemplo, el verbo comer. Tú lo que tienes que hacer es aprenderte bien las 3 primeras y las que no apliquen, los verbos que no apliquen esas 3 primeras normas, pues solamente es colocarle la y. Entonces yo digo comer, no termina ni en e, ni termina en ie, ni termina en consonante, vocal, consonante. Entonces lo único que debo hacer es colocarle la i. Y voy a colocar el ejemplo de las letras prohibidas como para que tengamos eso un poquito más claro y recordemos más a fondo. Play. Entonces, no termina en e, no termina en ie, no. Termina en consonante, vocal, consonante, sí. Lleva acento, también porque es monosílabo. Ah, pero la y es una letra prohibida. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo único que tengo que hacer es colocarle ahí. Así de forma rápida y fugaz. Yo sé que voy corriendo, pero pues esto lo hago más como para que ustedes tengan un poquito más clara y sobre todo entendamos que es importante tener estas normas. Importantísimo, por favor. Listo. Ya llegué a esta parte, el verbo más el ing. Y por último sería un complemento. ¿Sí? Recordemos que estamos trabajando solamente la primera parte de una expresión que se utilizaría con el pasado perfecto progresivo, que en realidad va acompañado de un pasado simple, pero nosotros solamente estamos conociendo la estructuración gramatical del pasado perfecto progresivo. Entonces, ¿cómo quedaría esa oración de ejemplo en inglés? Marcos había estado estudiando desde ayer utilizando la fórmula gramatical que nos quedó: subject plus had plus been plus the verb with the ing at the end of the verb plus complement. ¿Cómo quedaría? Traduzcámosla. El sujeto ya sabemos que es Marcos. Luego me dice coloque el had. Hasta ahí ya coloqué Marcos había. Listo. Ahora plus been. Listo. Ya saca Marcos había estado estudiando, verbo estudiar. Bueno, acá dice, bueno, no termina en e, no termina en ie, ni consonante, vocal, consonante. Entonces de la última norma solamente le coloco ing. Listo. Studying.
Marcos has been studying desde ayer. Bueno, lo que sucede es que yo coloqué esas dos preposiciones de tiempo porque son muy utilizadas en el pasado perfecto progresivo y nos van a ayudar para poder construir oraciones, ¿sí? Entonces tenemos el since y el for. El since hace referencia a desde. Acá es muy utilizado, entonces pues, dejémoslo acá como una ayuda y como les dije, para que nos dé un complemento, nos permita que los complementos nos queden con lógica. Y for, que significa por o durante. Ahora empezamos hablando de tiempo, ¿no? De tiempo. Durante o por. Entonces, estudiando desde ayer, ya sabemos que el desde es since. Y acá coloqué ayer, que son una expresión de tiempo. Yesterday. No olviden que la Y nunca va a sonar como Y, sino como I. ¿Listo? Yesterday. ¿Cómo nos quedó? Marcus had been studying since yesterday. Listo. Ahí ya me quedó construida la oración utilizando el pasado perfecto progresivo. Vamos a mirar cómo quedaría si vamos a hacer una oración en negación. La fórmula gramatical es la siguiente. Colocamos el sujeto más el auxiliar, pero como tenemos dos auxiliares de apoyo, ojo, la negación va a ir después del had. Aquí coloco la fórmula para que no tengamos pierde. Plus been plus the verb with the ing plus complement. Yes. Entonces, lo que nosotros hacemos es colocar la negación con el had. ¿Cómo nos quedaría la que ya hicimos en forma negativa para decir que Marcos no había estado estudiando desde ayer? Entonces quedaría Marcos had not más el been studying since yesterday. Lo que hicimos fue colocarle el not al auxiliar. Lo pueden manejar así o lo pueden manejar con la contracción, que es hadn't. Entonces puede quedar Marcos had not o Marcos hadn't been studying since yesterday. Ahora vamos a realizar la forma interrogativa con sus respuestas largas. Para realizar una pregunta con el presente perfecto progresivo es muy sencillo. Lo único que debemos hacer es un switch. ¿Qué es un switch? Un cambio de puesto. ¿Entre quién? Entre el sujeto y el primer auxiliar had. O sea, que la fórmula gramatical es esta. Y hay que tener cuidado. El been me lo dejan quietico. Solamente movemos el sujeto y el primer auxiliar had. O sea, quedaría primero el had plus the subject plus been, no me vayan a mover el been, plus the verb with the ing at the end of the verb, plus the complement, and the question mark. Listo. Entonces yo lo único que hice fue cambiar de puesto el sujeto con el primer auxiliar. Hagamos un ejemplo y de una vez trabajamos las respuestas. Vamos a manejar las respuestas largas. Se pueden manejar cortas, pero nosotros vamos a trabajar las larguitas, ¿listo? Entonces, quedaría, vamos a hacer desde el español. Si la oración es, vamos a cambiar el ejemplo, pues para utilizar otro distinto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con un tipo de oración que cuando yo lo coloco de esta manera, los estudiantes tienden a confundirse mucho, entonces de una vez para que ustedes los conozcan. Yo coloco Carlos y Ana. Carlos y Ana habían estado bailando por horas. Carlos y Ana habían estado bailando por horas. Vamos a ver cómo nos queda en inglés. Sujeto. ¿Quién es el sujeto? Acá tengo dos personas que realizan la acción. Lo correcto es decir
Carlos and Ana. Los niños le dicen a uno a veces, teacher, ¿puedo escribir Charlie? Sí, se puede escribir Charlie, pero siempre hay que aclararle a los estudiantes que en realidad los nombres propios no se deben traducir, ¿sí? Carlos and Ana, que hay unos nombres que tienen versión en inglés, pero eso no quiere decir que el nombre vaya a cambiar. Bueno, Carlos and Ana, habían, entonces, y listo, el auxiliar had. Luego me dice, coloque el been, el verbo con el ing, bailar. Sabemos que bailar es dance. Entonces yo digo, la norma del ing, no, me toca borrar la e y colocar ing. Notemos la importancia de tener las normas del ing. Ojo, esto debe estar clarísimo. Por horas. For hours. Durante horas. Listo. Carlos and Ana had been dancing for hours. Listo. Ahí nos quedó construida la oración. Yo lo quiero pasar a pregunta. Podemos decir, cuando nosotros colocamos oraciones en donde estamos dando dos nombres, eso se puede cambiar en un pronombre, pero en la respuesta, ¿listo? Entonces seguimos jugando con ellos. Vamos a pasar la pregunta. Si ustedes están haciendo la gramática, les pasemos la pregunta. Me dicen, cambia el sujeto con el auxiliar. Y si yo quiero, en lugar de escribir Carlos y Ana, ¿por qué pronombre personal lo podemos cambiar? Por they, por ellos. ¿Por qué quise hacer este ejemplo? Porque a veces cuando nosotros le damos a nuestros estudiantes oraciones con esto, lo que hacen es reemplazar he and she, y eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces hay que aclararle, no, Carlos y Ana es lo mismo que decir ellos, o que dejen el Carlos y Ana. Bueno, entonces yo lo voy a reemplazar por ellos para ser más práctico. They, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar a Carlos y Ana por they. Voy a hacer la pregunta, entonces me dice, primero coloquen el auxiliar, had. Luego el sujeto, en este caso lo reemplazo por they. Repito, si alguien quiere had, Carlos and Ana, lo puede hacer, es por practicidad. Had they, me dice coloque el been, had they been. Verbo con el ing, dancing. For hours. Con el question mark quedó. Had they been dancing for hours? O had Ana and Carlos been dancing for hours? Como quieran. Entonces lo único que hice fue cambiar el sujeto con el auxiliar. Y aquí me quedó construida la pregunta. Vamos a hablar de respuestas. Por favor, la respuesta por formalidad. Debemos colocar el yes y el no. Acostumbrémonos a eso. No es que si usted no le pone el yes y no queda mal, no es que quede mal, pero queda con un contexto de agresividad, ¿sí? Entonces, por formalidad, acostumbrémonos a colocar el yes y el no. ¿Listo? Entonces, yes. Voy a decir, ellos habían estado bailando por horas. Yes, they had been dancing for hours. Listo. Y la negación, no, they, y negamos en el auxiliar, ya sabemos, queda hadn't. No, they hadn't been dancing for hours. Ahí tengo la construcción de la oración afirmativa, de la pregunta y las respuestas. Hay una manera de contraer en forma afirmativa y se la voy a dar pues para que la puedan utilizar, y en realidad es muy común que los americanos en este caso lo utilicen. La forma en que se puede hacer una contracción, y la doy porque es que es muy común que ustedes la puedan ver en los textos o la escuchen, es esta. ¿Cómo pueden contraer en afirmación el I had? Lo pueden ustedes encontrar así. Queda I it. Ojo con la pronunciación. Nosotros a veces los latinos, los hispanohablantes, cuando tenemos una terminación, por ejemplo una letra como la D, nos cuesta hacer la pronunciación. Tenemos que hacerla, tiene que haber ese pequeño chasquido. I it. Y con el you queda you con el apóstrofe y en la D queda you'd. You'd. He'd.
sheet, sheet. Eat, eat. With, with. Y por último, diet, diet. Ojo, esto es si ustedes lo quieren utilizar en la contracción haciendo una afirmación. Pueden dejar el I have been o I've been, como quieran, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo conozcan, porque esta es una forma muy común y lo encontramos muchísimo en los libros, en periódicos, etc. Entonces, aquí quedó la construcción. Ahora vamos a hacer un ejemplo desde allá. Ustedes lo van a hacer allá en sus apuntes y luego corroboramos acá. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá tenemos una oración. Ella había estado trabajando desde la semana pasada. Lo que le quiero pedir el favor es que la construyan en inglés, ¿sí? Luego hagamos la parte de la pregunta y damos la respuesta afirmativa y por último la negativa, ¿sí? Háganlo ustedes allá. Acá estamos hablando de una oración en pasado perfecto progresivo. Háganla con sus apuntes y ahorita corroboramos cómo nos quedó. Listo, les voy a dejar un tiempito para que la desarrollen. La ayuda de preposición y las fórmulas gramaticales que ustedes ya tienen allá. Entonces, sujeto, ¿cómo es ella? She. La fórmula me dice, coloque luego el auxiliar. En este caso es had. Luego el auxiliar, been. Hasta ahí, ella había estado trabajando. Trabajar. ¿Cómo es trabajar? Work. Pero no me están pidiendo trabajar, sino trabajando. Entonces debo colocarle el ing. ¿Cómo es? ¿Esta de qué norma es? ¿No termina en i? No, no termina en i, tampoco, no termina en i. Entonces es de la última norma. Solamente debo colocarle ing. Desde la semana pasada. Acá tenemos la ayuda. Sí, la semana pasada es una expresión de tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Last week. She had been working since last week. La semana pasada. A ver, algunas personas tienden a colocar el de last week, pero en realidad en el inglés no es necesario en esta clase de oración. Sobra. Que si no les queda mal, no es que quede mal. Lo que pasa es que nosotros los hispanohablantes tendemos a ponerlo, pero en realidad no es necesario. ¿Sí? Entonces, she had been working since last week. Entonces, si a alguien le quedó diferente, por favor, corrija. Seguimos la fórmula gramatical. Sujeto plus auxiliar had plus been plus the verb with the ing at the end of the verb and the complement que sería since last week. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nos quedó la pregunta? Sencillo. ¿Qué debimos haber hecho? Solamente invertir estos dos, ¿verdad? El auxiliar con el sujeto. Entonces quedaría had she. Had she been working. Es prácticamente la misma.
colocando el acento de pregunta e hicimos un switch aquí en la construcción gramatical. Por favor, revisen, si alguien tiene algo diferente, corríjanlo. Es muy sencillo, solamente tuvimos que haber hecho un switch. Respuesta afirmativa, por formalidad, yes. Profe, ¿qué pasa si yo no le coloco el yes? Ya les expliqué, por favor, es agresivo. El contexto es el que nos va a decir. Si tú estás en tu casa discutiendo con alguien, pues es normal que no le coloques el yes, ¿verdad? Pero por formalidad debemos colocar. Entonces, yes. Ella había, she had been, ella estaba trabajando, working, since last week. Sí, ella había estado trabajando desde la semana pasada. Recuerden que si ustedes quisieron, pudieron haber colocado el she. Lo mismo acá. Ahora vámonos para la negación. Sería no, she, y negamos en el auxiliar, hadn't. No, she hadn't been working since last week. Entonces ahí, no, ella no había estado trabajando desde la semana pasada. Bueno, muchachos, acá está la construcción gramatical. Yo espero que no hayan tenido errores, y si tuvieron errores, pues los corregimos. Ojalá notemos que en realidad el tema no es difícil, lo que sucede es que hay que tener claridad en los temas anteriores para poder obviamente complementar y apoyar este tipo de tiempo gramatical. Entonces, gracias por la clase de hoy. Chao, nos vemos.